Hola, somos el grupo 8RC del curso de verano 2019 de Mecánica de los Fluidos. El tema a desarrollar será turbinas Kaplan. El grupo está formado por Moreira Silvina, Cáceres Natalia, Romero Carolina, Quiroga Iván. Para describir una turbina Kaplan debemos saber qué es una turbina. Turbina es el nombre genérico que se da a la mayoría de las turbomáquinas motoras. Estas son máquinas de fluido, a través de las cuales pasa un fluido en forma continua y este le entrega su energía a través de un rodete con paletas o álabes. Es decir, que transforman energía cinética y potencial a energía mecánica de rotación. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de manera tal que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, un compresor, una hélice o un generador. Se utilizarán varias turbinas conectadas juntas para obtener energía eléctrica, mediante un generador acoplado a las turbinas. Las turbinas se pueden clasificar de tres maneras diferentes. Según su eje, pueden ser verticales o horizontales. Según la dirección de entrada del fluido, lo cual pueden ser radiales o axiales, o simplemente axiales o tangenciales. Y según su grado de reactividad, por lo que tendremos de acción y de reacción. En este caso, nosotros nos enfocaremos en las de reacción axiales. El grado de reactividad nos indicará cómo mueve el eje de la turbina el agua. Por eso tendremos que tener en cuenta si las turbinas son de acción o de reacción, ya que las de acción son, por ejemplo, las turbinas Pelton, en la cual el movimiento del agua es por acción, es decir, que el agua mueve la turbina por un golpe directo sobre los álabes del rodete. En cambio, las turbinas de reacción, como pueden ser las turbinas Francis o turbinas Kaplan, que desarrollaremos a continuación, dependen del movimiento del eje que genera el agua al salir sobre el rodete, o sea que es producto de la reacción del mismo. Las turbinas Kaplan son uno de los tipos más eficientes de turbina de reacción de flujo axial, con un rodete que funciona de manera parecida a la hélice de un motor de barco. Debe su nombre al austríaco Victor Kaplan. Se emplean en saltos de pequeña altura y grandes caudales. Las amplias palas o álabes son impulsados por agua a alta presión, liberada por una compuerta. Los álabes del rodete son regulables, mientras que los álabes de los distribuidores pueden ser fijos o regulables. Si ambos son regulables, sé que es una turbina Kaplan verdadera. Si solo son regulables los ejes del rodete, se dice que la turbina es semi-Kaplan. Para mucho caudal de agua a poca altura, esta turbina es la mejor opción. Las partes principales de una turbina Kaplan son soporte superior, cojinete de empuje, cojinete guía de turbina, rotor o rodete, estator, eje, acoplamiento y turbina. El funcionamiento de una turbina Kaplan. Las palas son impulsadas por agua a alta presión liberada por una compuerta. Para regular la entrada se emplea un distribuidor tipo Fink, un órgano fijo cuya misión es dirigir el agua desde la sección de entrada de la máquina hacia la entrada en el rodete, distribuyéndola alrededor del mismo, total o parcialmente, es decir, regula el agua que entra en la turbina, desde cerrar el paso totalmente, caudal cero, hasta lograr el caudal máximo. Una vez que el fluido llega al rodete, este contiene álabes regulables y su función es controlar la componente tangencial de la velocidad a la entrada del rodete. En consecuencia, el fluido sale de los álabes directores, distribuidor, y entra en la rueda con un momento angular adquirido. A medida que el fluido discurre o fluye a través del rodete, su momento angular se reduce e imparte un momento de torsión a la rueda, que a su vez impulsa el eje para producir energía.
Gracias a los álabes orientables, tanto en el rodete como en el distribuidor, se puede operar con muy buena eficiencia dentro de un rango amplio de caudales debido a su doble regulación. Como ejemplo de utilización de turbinas Kaplan podemos mencionar a la represa de Yacyretá, que es un complejo hidroeléctrico construido por Argentina y Paraguay. La potencia instalada de la central es de 3.200 MW, que consta de 20 turbinas Kaplan de eje vertical de 160 MW cada una. La producción media anual de la represa es de 20.000 GWh. Otro ejemplo nacional es el embalse Pichipicún-Leufú en Neuquén y Río Negro. Esta planta hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 260 MW y genera anualmente 1.100 GWh, empleando 3 turbinas Kaplan. Represa de Tocoma, Venezuela. Esta es una obra inconclusa en la cual estaba proyectada la instalación de 10 turbinas Kaplan de 230 MW para generar una energía media anual de 12.000 GWh. Ventaja de las turbinas Kaplan. En saltos de baja altura y de gran caudal son la mejor opción. Superan en rendimiento a las turbinas Pelton y Francis y permiten mayores velocidades medias. La doble regulación de estas turbinas, es decir, la regulación de los álabes del distribuidor y la regulación del ángulo de los álabes del rodete, hacen que las turbinas Kaplan se adapten mejor a las variaciones de carga. A igual potencia son menos voluminosas que las turbinas Francis, aunque más costosas debido a la doble regulación. El siguiente gráfico muestra qué tipo de turbina conviene elegir en función de la altura y el caudal de agua. Las Pelton se utilizan en grandes saltos de agua, porque al ser turbinas de acción, lo que interesa es el impacto del agua sobre los álabes. Las Francis son las turbinas más versátiles, se pueden utilizar en un rango de alturas y caudales amplios. Las turbinas Kaplan se utilizan con saltos de agua de poca altura, pero de gran caudal, ya que el movimiento del rodete se produce por la presión que genera la salida del agua. Como conclusión, podemos decir que las turbinas Kaplan son más costosas. Esto se debe a la doble regulación de los álabes, del rodete y de las palas, pero que esto logra también que se pueda tener un mayor rendimiento, al aprovechar los caudales variables. La posibilidad de ser instaladas en posición vertical u horizontal las hace muy versátiles. También estas turbinas son menos voluminosas que la turbina Francis, por ejemplo, por lo que en lugares de gran caudal y saltos bajos de altura, esta turbina es la más adecuada. Muchas gracias.